Bien, ahora que con los ejemplos anteriores nos ha quedado más claro la transición de la fase teológica a la fase metafísica, es importante estudiar un poquito más sobre esta fase, ¿no? Sobre la fase metafísica o el estadio metafísico, según Auguste Comte. Y bueno, es importante mencionar en este punto que eh, para nosotros va a ser muy importante Aristóteles. ¿Por qué? Porque se le conoce como el precursor del método científico y es el padre de la lógica. Entonces, antes de continuar a la siguiente diapositiva, que precisamente ya va a estar un poco más ligado hacia la ciencia, el método científico, la metodología de la investigación, me gustaría pues que pudiéramos entender todo el contexto, ¿no? Que está detrás de Aristóteles, del surgimiento de la lógica, etcétera, pues para que nos sea más amigable entender todo esto que estamos viendo de la evolución del pensamiento de la humanidad. Entonces, primero quisiera preguntar a la persona que me acompaña, ¿por qué los presocráticos están hasta acá arriba? Bueno, como habíamos visto en el video anterior, el paso del mito al logos, tenemos el surgimiento de la filosofía en Grecia. Es cosa que resulta debatible, pero digamos que surge en Grecia con los filósofos presocráticos, que son Tales de Mileto, Anaximandro y Anaxímenes. Entonces, ellos fueron, digamos, las primeras personas en Grecia en intentar buscar una explicación a los fenómenos naturales sin recurrir a entidades divinas o sobrenaturales. Y bueno, adjudicando estas características de los fenómenos naturales a entidades abstractas como son el arge o el apeirón. ¿Por qué aquí abajo nosotros podemos ver dos divisiones muy claramente? Por un lado los sofistas y por otro lado los clásicos o esplendor griego. Bueno, es importante para entender la filosofía griega, entender que Sócrates es un punto de referencia. Entonces, por eso están los filósofos presocráticos o antes de Sócrates. Y bueno, ya contemporáneo a Sócrates, tenemos a los sofistas, que digamos son como contrarios a su pensamiento, ¿no? La principal diferencia es que los sofistas consideraban que la verdad era relativa, es decir, eran relativistas. Bueno, esto se da a entender con la frase de Protágoras que dice que el hombre es la medida de todas las cosas. También con la frase de Gorgias que dice, nada es, si alguna cosa fuera, no se podría comprender, y si se pudiera comprender, no se podría comunicar a los demás. Bueno, lo que da a entender pues que la verdad es relativa a cada quien, y bueno, esto da una fuerte carga antropocéntrica a las filosofías de los sofistas. Bien, y entonces, ¿qué nos podrías comentar referente a los filósofos clásicos o del esplendor griego? Bueno, mientras los sofistas consideraban la verdad como algo relativo para los filósofos clásicos, o Sócrates, Platón y Aristóteles, la verdad era una y habría que encontrar una manera de llegar a esa verdad. Entonces, bueno, Sócrates fue el que desarrolló el método de la mayéutica, principalmente como un método para buscar o llegar a esa verdad. Entonces, la mayéutica consistía principalmente en preguntas realizadas a otra persona y a partir de esas respuestas se realizan otras preguntas para intentar excavar en el conocimiento y llegar a la verdad. Y bueno, cosa que terminó condenando a Sócrates, ya que se ponía en discusiones pues, con más atenienses, ¿no? Y bueno, pues al parecer lo consideraron como una persona arrogante y que de cierta forma como que se burlaba de sus oponentes, ya que bueno, lo terminaron condenando a muerte y bueno, se defendió. De hecho hay registro de eso en los diálogos de Platón, en la apología de Sócrates, donde lo condenan y Sócrates se defiende. Y bueno, al final es condenado a muerte y de forma voluntaria decide beber la cicuta. Muy bien, ¿y qué nos podrías comentar de Platón y Aristóteles? Bueno, Platón fue discípulo de Sócrates y bueno, todo lo que se sabe de Sócrates es gracias a la obra de Platón, o sea, los diálogos de Platón. Bueno, ahí está registro de todo lo que hizo y dijo Sócrates, principalmente de su obra filosófica. Y bueno, hay un debate entre si Sócrates existe o no, o es una invención de Platón como tal. Y bueno, Platón en sus diálogos, con el tiempo va madurando su obra y desarrolla la dialéctica, que es el arte de conocer la verdad, descubriendo las contradicciones internas de razonamiento propio o ajeno. Todo esto para lo mismo que Sócrates, ¿no? Para intentar buscar esa verdad. Y bueno, luego tenemos a Aristóteles, que fue discípulo de Platón. Bueno, Aristóteles, se deslinda, digamos que o sea, se deslinda de parte del pensamiento de su maestro Platón. O sea, de hecho, hay una frase de él que dice, soy amigo de Platón,
pero soy más amigo de la verdad. Bueno, este debate o separación surgió principalmente a partir de la teoría de Platón del mundo de las ideas, que estipulaba que había un mundo perfecto y un mundo sensible. Entonces, el mundo sensible era como una copia imperfecta del mundo de las ideas. Y bueno, cosa que Aristóteles no estaba de acuerdo, que no era posible que existieran dos mundos y que uno fuera copia del otro. Y bueno, en eso está fundamentado como el desarrollo de la lógica aristotélica, que supone que la mente solo reproduce la realidad, la existencia de las cosas tal y como son. Y bueno, busca, digamos, explicar las cosas de forma objetiva, estudiando los conceptos, desglosando en predicables y predicamentos. Bien, de manera breve podemos describir pues algunas de las contribuciones de Aristóteles en el contexto de la ciencia. Pues Aristóteles hizo la primera clasificación de las ciencias. Él las clasificó en teóricas, prácticas y poéticas. Las primeras correspondían a las matemáticas, física y metafísica. Las segundas a la ética, política y economía y las terceras a la poética y retórica. Desarrolló el silogismo, instrumento fundamental del pensamiento occidental. Pasa de verdades conocidas a verdades ignoradas y es de tipo deductivo. O sea, va de lo general a lo particular. O sea, va de una premisa mayor a una premisa menor. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, la premisa mayor sería este primer renglón donde dice todos los mamíferos tienen pelo. La premisa menor sería el caballo es un mamífero. Entonces, por lo tanto, la conclusión es que el caballo tiene pelo. Bien, ahora vamos a ver un video que se encuentra publicado en la plataforma de YouTube y que cabe mencionar nuevamente que es con fines didácticos y de divulgación y que el contenido es propiedad y responsabilidad del autor que lo publica en la plataforma de YouTube. Pero bueno, este video nos va a ayudar un poco a profundizar en la lógica aristotélica y por qué Aristóteles es considerado como el precursor del método científico. Incluso vamos a poder observar aquí que él plantea ya, sin que lo plantee como tal el método científico, pero plantea ya el primer paso del método científico, que es la observación a través de la percepción de nuestros sentidos. Para Aristóteles, a diferencia de Platón, nuestro conocimiento arranca de los sentidos. Entramos en contacto con el mundo a través de la vista, el oído, el tacto, etc. Y así surge la forma más básica de conocimiento, que es la percepción. Esta es una forma de conocimiento que compartimos con los animales, que también gozan, como nosotros, de órganos de los sentidos. A la percepción debemos agregarle otra facultad que es la memoria. Recordar percepciones pasadas nos permite relacionarlas y clasificarlas según sus semejanzas. Así surge lo que Aristóteles llama experiencia. A partir de las semejanzas de casos particulares, se forma en nuestra mente una imagen genérica que nos permite reconocer percepciones similares. Al igual que la percepción, la experiencia es una capacidad que los animales tienen, aunque de forma más o menos limitada según el caso. Un perro, por ejemplo, puede reconocer el olor de la droga en el equipaje. A través de la repetición se le ha enseñado a reconocer un determinado olor. Los chimpancés, por ejemplo, son capaces de reconocer figuras, letras, incluso palabras. Sin embargo, la frontera que separa el conocimiento animal del conocimiento del ser humano es el uso del lenguaje. El ser humano es el único animal que tiene palabra, es decir, que usa el lenguaje. Y esto, dice Aristóteles, nos define y diferencia del resto de animales. El lenguaje facilita la generalización de la experiencia, permitiéndonos nombrar las agrupaciones de percepciones que realizamos. Así, rojo, árbol, dulce, agua, etc. Cada uno de estos conceptos es el nombre de una clase de percepciones. Todo concepto es un universal, en cuanto que es, por así decirlo, la etiqueta de una clase o universo de objetos o experiencias similares. Gracias a las palabras, nuestra capacidad de hablar de clases de objetos, cualidades, estados o acciones se expande casi al infinito. Estas clasificaciones se van haciendo complejas, de forma que incluso podemos nombrar realidades de las que no tenemos experiencia directa, como la justicia, la amistad, etc. El lenguaje nos permite realizar afirmaciones que relacionan estos conceptos. La sandía es roja, dulce y contiene agua. Así, nuestra capacidad de conocer se va ensanchando cada vez más a medida que conocemos nuevos conceptos y afirmaciones que los relacionan.
La experiencia formulada lingüísticamente es la forma de conocimiento común y corriente entre los humanos. Junto con esta forma de conocimiento, que es la que usamos en nuestra vida cotidiana, hemos ido desarrollando otras formas de conocimiento superiores, la ciencia y la técnica. ¿En qué se diferencia la experiencia común que manejamos en la vida cotidiana de la ciencia? El conocimiento implica siempre generalización. En la experiencia, la generalización está muy apegada a los casos particulares en los que se basa. Y esto implica que no hay una verdadera comprensión de las cosas y de por qué se comportan así. Supongamos que he comido varias veces cierto alimento y me ha sentado mal. La experiencia me dice que deje de tomarlo, pero no tengo una idea exacta de cuál es la sustancia que me está dañando. De forma que si esa sustancia está presente en otros alimentos completamente diferentes, la experiencia no me servirá para evitarlos. La ciencia, en cambio, busca el conocimiento de las causas que explican el porqué de las cosas. Pero ¿cómo podemos llegar a este conocimiento? La ciencia implica la captación de unos principios fundamentales que nos permiten comprender de manera clara y evidente la forma de ser de los seres de la naturaleza. Para llegar a estos principios es necesario, en primer lugar, la acumulación de una gran cantidad de experiencia a través de la observación atenta y minuciosa de la naturaleza. Así podemos conocer y comparar una enorme cantidad de hechos, casos particulares y ejemplares. Esto es a lo que Aristóteles llama inducción, la acumulación de experiencia. Aristóteles de hecho dedicó una enorme cantidad de esfuerzo, sobre todo cuando abandonó la Academia de Platón a partir del año 347 a.C., a recoger especímenes de plantas y animales y a anotar todas sus observaciones de una forma sistemática. La comprensión de los principios implica algo más que la observación. Aunque el conocimiento nace de la experiencia, el objetivo es la comprensión de una forma racional. El salto desde los casos particulares a la comprensión de la forma de ser de algo se da a través de un acto de intuición intelectual. Es un proceso en el que lo individual de los objetos queda separado de la forma que les es común. Se trata, por tanto, de una abstracción o separación intelectual de la forma. Si entro en un bosque de pinos, es posible que inicialmente todos me parezcan iguales. Si me acerco a cada uno de los árboles, cada uno de ellos me parecerá diferente de los demás. Pero a medida que hago una observación más atenta, me daré cuenta de que muchos de ellos tienen una flor como esta, y que otros, sin embargo, la tienen como esta. Lo mismo sucederá con otras cualidades. Independientemente de los rasgos particulares de cada uno de los árboles, hay una forma común a un grupo de ellos y otra forma común a otros grupos. La forma de un ser natural nos remite a su pertenencia a una especie. Los individuos de una especie son los que comparten una serie de rasgos esenciales que los definen. A su vez, cada especie pertenece a una clase mayor llamada género, y esta a su vez a otra clase y así sucesivamente. Los principios fundamentales de la ciencia, de los que hablábamos antes, son precisamente la adecuada distinción y comprensión de las especies y los géneros. Por ejemplo, observamos que los animales vertebrados que viven en el agua respiran por las branquias, y en cambio los animales vertebrados que viven en la tierra tienen pulmones. Esto nos permite hablar de dos géneros dentro de los animales vertebrados, los branquiados y los pulmonados. Pero, ¿dónde colocar a los delfines que tienen pulmones y viven en el mar? Evidentemente no dentro de los branquiados, sino dentro de los pulmonados. Observamos además que los delfines no se reproducen utilizando huevos como hacen los demás peces, sino que son vivíparos. Por lo tanto, no solamente están dentro del género de los pulmonados, sino que también pertenecen al de los mamíferos. La correcta comprensión de los géneros y de las especies que incluyen nos permite explicar de forma adecuada el ser y el comportamiento de todos los seres de la naturaleza. A partir del conocimiento y comprensión de los primeros principios, podemos desarrollar el conocimiento científico. Toda explicación científica para Aristóteles debe tener una forma de razonamiento deductivo, en el que la conclusión se deduce de forma lógica de las premisas. Por ejemplo, todos los mamíferos son pulmonados. Los delfines son mamíferos, estas son las dos premisas, y esta es la conclusión. Los delfines son pulmonados. El hecho de que los delfines, a pesar de vivir en el mar, tengan pulmones y no branquias, queda explicado por el hecho de que en realidad pertenecen al género de los pulmonados y dentro de él al género de los mamíferos.
La ciencia para Aristóteles debería tener una estructura axiomática. Esto significa que todas las afirmaciones se deducen de un conjunto bien establecido de principios y que por lo tanto la verdad, todo lo que se afirma, es un conocimiento seguro y necesario. Esta sería la forma que idealmente toda ciencia debería aspirar a tener. Bien, una vez que hemos visto sobre el tema de Aristóteles, considerado el padre de la lógica y precursor del método científico, hay dos personajes de gran importancia en cuanto a la evolución del método científico, precisamente. Por un lado, es René Descartes, considerado por algunos como el padre del racionalismo, y por otro lado, Francis Bacon, uno de los principales exponentes del empirismo. Eh, o sea, como comento, es uno de los principales exponentes. Hay otros. Sin embargo, en este curso nos interesa hablar de Francis Bacon porque él es uno de los precursores o de los luchadores de que el conocimiento generado debe tener una aplicación práctica. Bien, eh, ahora podemos decir que ambos incidían en la importancia del método. O sea, ambos estaban convencidos de que para poder encontrar una verdad única necesitábamos tener un método bien estructurado. Eh, René Descartes hacía una crítica muy fuerte hacia el silogismo aristotélico, que como vimos en las diapositivas anteriores, nada más para recordar sobre el silogismo aristotélico, pues utiliza el razonamiento deductivo. ¿Por qué? Porque vamos de una premisa mayor a una premisa menor. Entonces, una premisa mayor podría ser todos los hombres son mortales. La premisa menor sería Sócrates es hombre. Por lo tanto, llegamos a una conclusión particular, o sea, de un caso particular, Sócrates es mortal. Y entonces René Descartes propuso lo que es el razonamiento ya de manera formal como razonamiento inductivo. Y entonces vamos de lo particular, o sea, de una premisa menor a una premisa mayor, o sea, de lo particular a lo general. Como en este ejemplo, Sócrates es hombre inmortal. Vamos de un caso particular. Platón es hombre inmortal, Descartes es hombre inmortal, Nietzsche es hombre inmortal, y entonces concluimos a una premisa mayor. Todos los hombres son mortales, una conclusión general. ¿Qué podemos decir así brevemente? Bueno, tras las observaciones de X casos, de Sócrates, Platón, Descartes y Nietzsche, podemos inferir una conclusión general. Bueno, en este diagrama se explica de forma resumida el proyecto filosófico de Descartes. Bueno, Descartes lo que buscaba principalmente era una certeza. Entonces él lo que hace es una reforma de la filosofía y reconstrucción del saber desde sus raíces, con el fin de ver claro en las acciones y caminar con seguridad en esta vida. Y bueno, él dentro de su obra propone o llega a la conclusión de que es necesaria una unificación de todas las ciencias en una sola, que es la materis universal. Y bueno, él argumenta que esto es posible ya que la razón es única y común a todos los hombres. Y bueno, y si la razón es única y común, significa que debe existir un método universal para acceder a aquella razón. Y bueno, él, en parte por su formación, él toma como sustento las matemáticas para el desarrollo de este método, y de ahí surge también el desarrollo de la geometría analítica. Y bueno, ya que la razón es única y común a todos los hombres, él establece que ciencias distintas en realidad son una sola, es decir, que provienen del mismo principio, lo que vendría siendo el árbol de la ciencia. Y bueno, este conjunto de ciencias, su base es la metafísica, es decir, los principios del conocimiento o las verdades fundamentales. Bueno, aquí, como habíamos visto con las fases del pensamiento humano, digamos que aquí se está empezando a dar este cambio entre la fase metafísica y la fase positiva, es decir, que se está empezando a establecer un método. Sin embargo, por ejemplo, aquí Descartes todavía hace uso de las entidades abstractas o entidades metafísicas, como los principios del conocimiento o verdades fundamentales. Bueno, para Descartes, la investigación científica tiene los siguientes objetivos. Se podría decir que busca la generación de un instrumento para mejorar la vida humana y bueno, que se debe encontrar un modo de conocer que impida el error. Y bueno, y sobre todo se valora la certeza y solidez que otorga la matemática. Esto ya lo habíamos visto con lo de la geometría analítica.
Y bueno, se asegura que la certeza de las matemáticas está dada por su alejamiento del engaño que provocan los sentidos. Bueno, Descartes, como racionalista, establecía que los sentidos nos engañan. Entonces, en su búsqueda por la certeza, él llega a las conclusiones de que nuestros sentidos son de cierta forma imperfectos, es decir, que lo que percibimos a través de ellos, pues podría ser o no ser un engaño, y que la única forma para evitar ese engaño, conocer la verdad o llegar a la razón, bueno, es a través del pensamiento. De ahí viene su frase de pienso, luego existo o cogito ergo sum. Y bueno, también busca o pretende encontrar verdades universales alejado de lo empírico y sensible. Esto ya debido a su rechazo a la información obtenida de los sentidos. Y bueno, aquí como había comentado anteriormente, del paso de la fase metafísica a la fase positiva, aquí por ejemplo, se hace todavía como cierta alusión a entidades abstractas. Por ejemplo, esto de verdades universales o principios fundamentales. Bueno, como tenemos entendido, principalmente el paso de la etapa metafísica a la etapa positiva es el desarrollo del método científico. Y bueno, con Descartes se empieza a notar este cambio de fase. Y bueno, Descartes desarrolla un primer método para llegar a aquella razón única. Y bueno, este es el método cartesiano. Y bueno, aquí hay un parrafito que, pues, digamos que expone los motivos del método cartesiano, ¿no? Dice, así entonces se entiende por método reglas ciertas y fáciles, mediante las cuales el que las observe exactamente no tomará nunca algo falso por verdadero, y no empleando inútilmente ningún esfuerzo de la mente, sino aumentando gradualmente su ciencia, llegará al conocimiento verdadero de todo aquello que es capaz. Y bueno, el método cartesiano consta de 4 pasos, que es la regla de la evidencia, del análisis, de la síntesis y de la comprobación. Bueno, como parte del método cartesiano tenemos el primer paso o la primera regla, que es la de la evidencia, que dice no admitir jamás como verdadero cosa alguna sin conocer con evidencia lo que era, es decir, evitar con todo cuidado la precipitación y la prevención, y no comprender en mis juicios nada más que lo que se pretenda tan clara y distantemente a mi espíritu que no tuviese ocasión alguna para ponerlo en duda. Bueno, aquí Descartes principalmente se refiere a que para comprobar algo, para llegar a la razón o al conocimiento, es necesario tener evidencia. La regla del análisis, que dice dividir cada una de las dificultades que examinase en tantas partes como fuera posible para resolverlas mejor. Bueno, esta es un poco más entendible, principalmente se refiere a segmentar, digamos, la información que tenemos para poder, digamos, clasificarla y poder, como llegar a esa razón o ese conocimiento de forma más sencilla. Luego tenemos la regla de la síntesis. El tercero, en conducir por orden mis pensamientos, comenzando los objetos más fáciles de conocer para ascender poco a poco, como por grados, hasta el conocimiento de los más compuestos, suponiendo incluso un orden entre los que proceden naturalmente unos con otros. Bueno, en esta regla Descartes habla principalmente, digamos que se debe tener una secuencia lógica para analizar bueno, ya después de, partiendo del análisis, se debe tener una secuencia lógica o jerárquica para tratar cada segmento o parte de la información. Y bueno, por último tenemos la regla de la comprobación. Y el último, en realizar en todo unos recuentos tan complejos y unas revisiones tan generales que pudiera estar seguro de no omitir nada. Bueno, aquí Descartes, al ser racionalista, aquí en comprobación, más que nada se refiere como a una comprobación lógica o racional a través de las matemáticas en algunos casos. Entonces, no tanto una comprobación del observable, ya que él estipula que los sentidos nos engañan y son imperfectos. Bien, entonces, de todo lo que acabamos de revisar, pues nos damos cuenta que para Descartes era muy importante no confiar en la percepción a través de nuestros sentidos, ¿no? Porque nos engañaban y podíamos llegar a resultados y conclusiones erróneas. Bien, entonces aquí, bueno, a esto él le dominó como la duda metódica. Entonces aquí viene un video donde va a explicar un poquito más referente al concepto de la duda metódica y de cómo intervienen los sentidos y la obtención o generación del conocimiento y por lo tanto las conclusiones. Bueno, cabe mencionar que este video se encuentra en la plataforma de YouTube y que es propiedad y responsabilidad del autor que lo publica
en la plataforma de YouTube. Aquí nada más nosotros lo estamos mostrando directamente desde la plataforma de YouTube para fines didácticos y de divulgación. En el video de hoy estudiaremos la duda metódica de René Descartes. Como dato de la experiencia, accedemos a la mayor parte del conocimiento por medio de los sentidos, pero para Cartesio, los sentidos pueden engañar en algunas ocasiones, obteniendo conocimientos falsos, por lo que es llevado a dudar, pero ese dudar no es al modo de los escépticos, que pusieron todo en duda, pero no ofrecieron nada a cambio. Para Descartes, la duda era más bien metódica, cuya finalidad es llegar a la verdad. Por lo tanto, la duda metódica, haciendo una analogía, nos ayudará a apartar la arena y la tierra para encontrar la arcilla y la roca. Como conclusión, la duda cartesiana, o también la podemos llamar crisis escéptica, sirve para la maduración intelectual, haciendo una limpieza general de ciertas fijaciones. No olvides dejar tus comentarios y suscribirte a nuestro canal. Bien, una vez que hemos estudiado, parte de la filosofía que propone, bueno, del proyecto filosófico de René Descartes, que por algunos autores es reconocido como el padre del racionalismo, ahora vamos a estudiar a otro contemporáneo, que es Francis Bacon, y está muy relacionado con lo que es el empirismo. En particular escogimos a Francis Bacon en este curso de metodología de la investigación porque él, al final de que veamos parte de lo que él propone, él defiende que el conocimiento generado, la generación de conocimiento, su fin último debe tener una aplicación práctica y esta aplicación debe ser en beneficio de la humanidad. Entonces, a él podríamos considerarlo como uno de los principales precursores de la investigación aplicada. Entonces ya vimos en todo el contexto histórico que hemos revisado que más que nada estamos, o se han preocupado aquellos filósofos, pensadores, o algunos que ya podemos llamar propiamente como científicos, por ahondar más en el conocimiento científico. O sea, llegar a la verdad absoluta, a una verdad única, que de los fenómenos naturales, o sea, leyes fundamentales, etcétera. Pero hasta ahí. Y Francis Bacon hace una propuesta donde todo ese conocimiento que ya se ha generado, que ya se ha adquirido, ahora es el momento de aplicarlo y aplicarlo en beneficio de la humanidad. Entonces, bueno, él vivió entre los años 1561 y 1627. Aunque aquí dice que es considerado como el padre del empirismo, bueno, no necesariamente, pero sí es considerado uno de los precursores, principales precursores del empirismo y de lo que en la actualidad llamamos como ciencia aplicada. Bien, él desarrolló formalmente el proceso de razonamiento llamado inducción. Realizó una nueva división de las ciencias en base a las facultades del hombre. La filosofía responde a la razón, la historia a la memoria y la poesía a la imaginación. Algunas de sus aportaciones relevantes es que se propuso ante todo reorganizar el método de estudio científico. Ya aquí se ve un poco más estructurado lo que es propiamente el método científico. Percibió que el razonamiento deductivo destacaba entonces a expensas del inductivo y creyó que eliminando toda noción preconcebida del mundo, se podía y debía estudiar al hombre y su entorno mediante observaciones detalladas y controladas, realizando generaciones cautelosas. O sea, vamos, como ya lo vimos con Descartes, o sea, vamos de casos particulares hacia generalizaciones, pero mediante un método bien estructurado de tal manera que sea, como él dice, generalizaciones cautelosas. Por lo tanto, los científicos deben ser ante todo escépticos
y no aceptar explicaciones que no se puedan probar por la observación y la experiencia sensible, el empirismo. Entonces, bueno, aquí vemos algo diferente. O sea, René Descartes estaba en contra del empirismo, ¿no? Porque él, como ya vimos, comentaba que nuestros sentidos nos ayudan a tener una percepción, pero esa percepción puede ser errónea, ¿no? Una percepción errónea de la realidad. Entonces, desconfiada de los sentidos. Por lo tanto, llegábamos a la verdad última o a la verdad única o absoluta mediante un proceso de razonamiento. Y Bacon propone que sea mediante un proceso de observación y experiencia sensible, empirismo, o sea, eh, mediante la experimentación y que los resultados puedan ser medibles. Ok, ¿por qué le podríamos decir en algunos contextos como el padre de la ciencia aplicada? Bueno, porque pretende reformar la sociedad a través de la ciencia aplicada, pero ello presupone reformar antes la ciencia en sus objetivos y en sus métodos. El proyecto fundamental de Francis Bacon corresponde a establecer y extender el dominio de la raza humana sobre el universo, lo cual es dependiente por completo de las artes como de las ciencias. Esto debido a que no podemos dominar la naturaleza sino obedeciéndola. Novium organum. Hay que utilizar la naturaleza para hacer feliz al hombre. O sea, aplicar el conocimiento en beneficio de la humanidad. Se trata de un humanismo técnico o industrial, puesto que Bacon afirma que la introducción de famosos descubrimientos ocupa por mucho el primer lugar entre las acciones humanas y beneficia más que las reformas sociales o políticas. Se le ha conocido como el filósofo de la revolución industrial. Okay, ¿cuál es la aportación más significativa de Bacon? Bueno, una de sus aportaciones más significativas es el formalismo del método inductivo, ya lo mencionamos, por haber luchado por la aplicación práctica del conocimiento científico, dando lugar al desarrollo de la tecnología en función de una mejor calidad de vida para la humanidad. Entonces, ustedes, bueno, nosotros en general que estamos inmersos ahorita en esta academia CIATEC y estamos inmersos en este método, bueno, perdón, curso de metodología de la investigación y otros cursos posteriores que ustedes van a tomar, pues claramente eh, todo esto es derivado, ¿no? Del formalismo que, que Francis Bacon logró del método inductivo y haber luchado por la aplicación práctica del conocimiento científico. En parte, sin él no estaríamos en este momento este, tomando este curso y participando en este proyecto de Academia CIATEC. Ya nada más, ya lo hemos mencionado varias veces, ¿no? Pero nada más para definir por última vez, la diferencia entre el método inductivo y el método deductivo es que el método inductivo, como bien lo marca aquí, parte de hechos particulares, premisas menores, hacia, hacia una generalización, ¿no? O premisas mayores, o en este caso, ya desde un punto de vista científico, leyes o teorías. Y la deducción comienza de leyes o teorías y entonces tratamos de eh, aplicarlas, bueno, tratamos de deducir, como dice ahí, o sea, hechos particulares, casos específicos de estudio. Ya una vez que hemos transitado de esa fase metafísica a la fase positiva, o en este caso ya como tal, el positivismo, esta fase científica o positiva es la definitiva. En esta etapa, bueno, es definitiva según Auguste Comte, ¿no? Todo esto podemos discutirlo, ¿no? Y debatirlo. Pero dice que en esta etapa, según Comte, la mente humana renuncia a la búsqueda de ideas absolutas y en vez de esto ahora se dedica a estudiar las leyes de los fenómenos. El conocimiento se basa en la observación y la experimentación y se expresa con el recurso de la matemática. Se busca el conocimiento de las leyes de la naturaleza para su dominio técnico. Y ahora sí podemos contestar una de las principales preguntas que nos hicimos al inicio de este curso de qué tiene que ver el positivismo con la ciencia. Bueno, el pensamiento positivo tiene por objeto explicar causalmente los fenómenos por medio de leyes generales y universales, lo que le lleva a considerar a la razón como medio para otros fines, razón instrumental. La forma que tiene de conocer es inductiva, o sea, vamos de lo particular a lo general
despreciando la creación de teorías a partir de principios que no han sido percibidos objetivamente. Bien, entonces ahora sí podríamos concluir con el método, bueno, con la descripción general del método científico que vamos a utilizar posteriormente en la parte técnica de este curso, que es la metodología de la investigación. Y bueno, como ya lo hemos visto, podemos clasificarlo de manera general en 5 etapas. La etapa de la observación, mediante nuestros sentidos, estamos observando la realidad o percibiendo la realidad. Ya una vez que hemos identificado un fenómeno de interés o un problema de interés para estudiar, hacemos una búsqueda de información relevante al fenómeno o al tema o al problema de interés que nosotros queremos investigar. Ya posteriormente, ya que tenemos el contexto o el marco teórico, hemos percibido a través de la observación, o sea, tenemos experiencias, tenemos información, tenemos datos, tenemos antecedentes teóricos, viene la parte de formular una hipótesis. Más adelante vamos a ver esto, ¿no? Pero una hipótesis es un supuesto, o sea, de manera general vamos a decir en este momento que es un supuesto, y en el caso de que estemos haciendo investigación aplicada, es una posible solución a un problema planteado. Después viene una parte metodológica donde desarrollamos un método de experimentación, un método empírico que nos va a permitir poder obtener resultados y poder medir. Una vez que obtenemos resultados que hemos medido y que hemos interpretado, entonces obtenemos una conclusión. Con esa conclusión, pues nosotros podemos aceptar o rechazar la hipótesis que hemos formulado previamente. Y nuevamente, tenemos que volver a la observación. De acuerdo a las conclusiones que hemos obtenido, podríamos nosotros replantear nuevamente el problema o el fenómeno que estamos estudiando y otra vez continuar con la investigación, ¿no? Y en cada una de estas veces que vamos pasando por este ciclo, vamos generando conocimiento que se va agregando a los antecedentes, que se va agregando a la teoría ya reportada previamente. Entonces, si se dan cuenta, no concluimos con una verdad absoluta. Siempre vamos, o el método científico nos impulsa nunca vamos a llegar a una verdad absoluta. O sea, siempre vamos a continuar, digamos, contribuyendo al conocimiento, ¿no? Generando más conocimiento en un tema específico. Bien, parece repetitivo, pero es muy importante nuevamente recordar, en cuanto a la lógica, lo que es el método inductivo y el método deductivo. El método inductivo es llegar a una conclusión general, llamada conjetura, mediante la observación de patrones, prediciendo otros resultados basados en dichas observaciones. Va del caso particular al general. Y el método deductivo consiste de llegar a una conclusión mediante una estructura formal basada en un conjunto de términos no definidos y otro de axiomas o premisas aceptadas, pero no necesariamente demostradas. Va del caso general a lo particular. Bien, por último quiero comentarles que vamos a presentar nuevamente otro video, enfocado al método deductivo e inductivo con ejemplos, para que no se nos olvide la diferencia entre el método deductivo e inductivo, que al final de cuentas, conforme vayamos avanzando en el curso, vamos a utilizar este método deductivo e inductivo para diseñar una investigación de algún tema específico, un fenómeno, un problema que queramos resolver, etc. Nuevamente, repito que este video se va a reproducir directamente de la plataforma de YouTube, es con fines didácticos y de divulgación, y que el contenido es propiedad y responsabilidad del autor que lo publicó en la plataforma de YouTube. Bueno, continuamos.